¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más y bueno, ya estamos listos para hablar de un tema muy interesante, así que quédese todo este capítulo y compártelo ahí con sus amigos, compañeros, contactos para que puedan ver nuestro contenido y no te pierdas de este contenido y más suscribiéndote a mi página, activando las notificaciones y también en Facebook y en Spotify estamos disponibles. Recuerda, yo soy Alex Álvarez, esto es Inspiración. Y el día de hoy tenemos a un invitado, Diego Lozada. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos, echando ganas. Ok, bueno. Esto está raro porque ya habíamos grabado este capítulo, pero hubo unas fallas técnicas y vamos a hacerle como si no hubiera pasado nunca. Y bueno, el tema que traemos hoy es acerca de las cárceles, de los anexos y todo lo que hay dentro de ellos, todo el mundo que hay dentro de ello. No sé de qué manera quieras empezar este tema. Y bueno, principalmente quisiera comenzar en la parte de México. En México nosotros tenemos aproximadamente 450 establecimientos. Estos datos hasta el 2010, digo, más o menos, ya hace a lo mejor actualmente ya se están elaborando algunas otras o se reinstalaron, como es el caso de aquí, de la cárcel de Topo Chico, etcétera. Pues puede variar un poco el número. Este, Principalmente la situación en las cárceles, notamos que el 95, la estimación de los 10 años anteriores han sido 95, la proporción es 95% hombres y el 5% mujeres. De esos, aproximadamente el 56% ya tienen una condena. Entonces, el dato curioso y a la vez muy interesante es que 44, cerca del 44% del total de esas personas que se encuentran en esos lugares no han recibido una sentencia. Entonces, aparte de esas cuestiones que vemos que no han tenido alguna sentencia, pues notamos algún tema o alguna laguna en la ley que pueda estar estableciendo estas cuestiones y que se puedan a lo mejor presentar alguna eh, falta de alguna aplicación de la ley o una reforma en cuanto a los códigos penales, etcétera. Entonces, noto que es muy interesante este tema porque también notamos que 25% de ese 100 son delitos como homicidio, feminicidio, cuestiones de alguien cuando atenta contra la vida de otra persona. Entonces, los demás son delitos de fuero común, no minimizando lo que ha hecho la gente, pero vemos que en gran parte mucha de la gente a lo mejor ha sido injustamente metida en esos lugares o igual personas que puedan tener alguna segunda oportunidad, pero finalmente lo riguroso de la ley pues están en esos lugares. Entonces yo creo que sí hay cuestiones que pasan en esas instituciones que pueden a lo mejor afectar la calidad de vida de las personas, pueden enfrentarse a peleas dentro de esos lugares, también pueden a lo mejor abusar de sus derechos, no, sin entrar a detalles, abusar de sus derechos otras mismas personas. Entonces, también vemos una serie de problemas en cuanto a las mismas autoridades, mismas personas que los guardan, algunos privilegios que se generan. Entonces, todas esas cuestiones son muy interesantes y muy importantes a mencionar. Sí, bueno, desde los primeros datos que diste son alarmantes, el saber que la gran mayoría son hombres Así es. y un 5% que es minoría son mujeres. Entonces pudiéramos pensar que lo que hay de violencia, y ahorita que está muy de moda el término violencia de género, no recuerdo si esa es la frase correcta, entonces el gran problema no es que sea contra las mujeres, más bien el gran problema es que hay muchos hombres haciendo ese tipo de delitos, ya sea hombres contra hombres o hombres contra mujeres, porque un 95% es demasiada diferencia. No estamos hablando de un 40-60, un Sí, así 55, eso es. es demasiado. Entonces, el gran problema o donde hay que buscar solución es en porque hay muchos hombres haciendo violencia o cosas ilícitas, porque ya sea, como te digo, sea hombres con hombres o hombres con mujeres, no es tanto por el hecho del género de la persona.
y pues es bien alarmante, pero esto ayuda, claro, todo es negativo, pero el hecho de que sea una masa muy grande, un porcentaje muy grande, que son puros hombres, o ya sea que sean puras mujeres, pero el hecho de que sea un número muy grande va a ayudar a que lleven un tipo de modelo en la cárcel o un tipo de sistema, porque a lo mejor si fuera más variado, pues tendría que manejarse de diferente forma. Pero bueno, yo no sé si la justicia se debería de, de poner sobre las personas, o la ley se debería poner sobre las personas dependiendo del género. Digo, a lo mejor se tendría que tratar igual ya sean hombres o mujeres si son delincuentes. Y ahora, decías 400, ¿qué, Carlos? 450 más o menos en 450, México. ok. De ahí pues se diferencian en rubro federal, municipal, estatal, ¿no? Ajá, ¿y el cupo de cada una de ellas varía mucho o debe ser similar? Pues no, todo depende al tipo de, o sea, el lugar que, a la capacidad instalada que tienen. O sea, no hay así como que, bueno, tienen que ser 100 siempre, no, sino, dependiendo el grado de peligrosidad, se van acomodando las personas. Por ejemplo, nunca va a haber, eh, hombres y mujeres en una misma celda, o sea, Ya. entonces tienen que estar separados, tienen que tener algunos rangos estrictos de códigos de conducta y pues dependiendo el nivel de lo que hicieron, pues ya se va instalando o acomodando en alguna celda específica o con algunos controles específicos y entonces considero que es importante o es interesante lo que mencionas en cuanto a que son hombres porque si notamos, el problema es que pasa algo con el género masculino, que se está viendo influenciado por el mismo género masculino. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos establecer a lo mejor algunas medidas internas, porque por ejemplo, estamos hablando de que ya la persona está en un lugar de eso. Ujú. Entonces, está en un lugar de eso, a lo mejor no hay unas buenas condiciones de higiene, no hay unas buenas condiciones de salubridad o salud también en los alimentos, también no con eso estoy mencionando que pues eh, se debe de premiar decir, bueno, pues vamos a darle un buen aperitivo, sino que se puede hacer algo estricto, pero de una manera que también pues no vaya en contra de los mismos derechos Derechos humanos. humanos. Entonces, creo que parte importante podría ser algunos programas que se puedan implementar, tanto sociales, tanto psicológicos, tanto algo que pueda aprovechar la estancia en ese lugar. Claro, es que si es otra vez, sin salirnos del mismo tema, ¿a qué crees que se deba que sea una gran mayoría de hombres? ¿Es por la educación que nos dan de manera a nivel cultural o porque son más hombres? Bueno, porque tengo entendido que por naturaleza el sexo masculino y femenino tenemos diferente capacidad cognitiva o captación cognitiva de todas las cosas. Hablando de cosas un poquito más inofensivas, aunque creemos que mucho es cultura, no siempre es así. Por ejemplo, a las mujeres les afecta mucho que las critiquen porque trae el mismo vestido que en la otra fiesta ya se había puesto y a un hombre no le importa. Y dicen, no, pues es que es cultura, así son las mujeres entre ellas mismas o así hemos hecho que sea el asunto. Pero ese es la captación cognitiva que cada género tiene. A un hombre si le dicen, pues traes la ropa de la vez pasada, ya me cachaste, o sí, o pues no tengo otra, o es que me gusta, o sea, la recibes ese comentario de una forma muy distinta y una mujer generalmente, no estoy diciendo que todos ni un absoluto, pero es lo general, lo común, es que lo tomaría como algo ofensivo, como una especie de agresión o algo malintencionado. Estoy diciendo este ejemplo para hacer referencia de que tenemos diferentes captación cognitiva natural, tanto de hombres como mujeres. Entonces, ¿tú crees que naturalmente los hombres son más dados a romper las leyes o ser más violentos o qué? Bueno, si lo vemos del lado
psicológico, vamos a mencionarlo así, una mujer es más dada a ser más tierna, más dulce, digo, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero en general, la mayoría son dulces, amables, pacientes, ah, y el hombre pues es dado a ser seco, frío, indiferente, no todos obviamente, aclarando también. Entonces desde ahí tenemos esa brecha. Entonces, si nosotros notamos, por ejemplo, un tema de nivel secundario, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos los problemillas que había en la secundaria o en la preparatoria, universidades, como bien lo mencionas, bueno, pues alguien le dice algo a una persona y una mujer, pues puede decir, no todas, hay unas que son un poco más bravas, pero pueden decir, no me interesa lo que diga esa persona, y lo ignoran. En cambio, en el hombre entra una parte que se llama orgullo o una parte que se llama reto. Entonces, esa parte de nosotros como hombres es, me lo hiciste. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Entonces, o igual, simplemente con una mirada en la parte, nosotros como latinos, ¿verdad? Principalmente, volteas y luego el otro te fija la mirada y luego le sigues fijando la mirada y luego de repente hiciste un movimiento de cabeza como que, ¿qué onda? Y el otro dice, pues, ¿qué? Y luego ya después empieza la parada, pues, ¿qué? Y un tiro y se van, o sea, entonces, y una mujer no hace frecuentemente eso, entonces yo considero que desde ese punto el hombre es más dado por ejemplo, a ejecutar y luego ya pensar, vamos a decirlo. Ojo, no todos, pero vamos hablando en su gran mayoría o simplemente a veces en un ejemplo tan común, ya sea con nuestra novia o nuestra esposa, etcétera, decimos algo sin pensar y luego después, no, discúlpeme, o sea, no quise decir eso. Entonces, pero somos muy dados a hacer eso. Entonces, si lo escalamos a nivel ya como que más fuerte, pues ofendes, dices algo, entonces lo haces hacia otro hombre y empiezan las discusiones, empiezan las diferencias y pues se agarran los golpes, etcétera. O sea, o igual, no, cuánto que no te robas esa cosa, y luego dices, no, pues, como que te sientes retado. Así es. Es que yo, entonces es una mezcla de tanto la parte natural del género como la parte cultural, porque también hay que aceptar que la forma en que nos educan influye mucho, porque, eres hombre, no tienes que llorar, o no, tú no te dejes, o tienes que defenderte, o es mujer, al mismo hombre le dicen, tienes que cuidarla, tienes que protegerla. Entonces también es la forma en que nos educan, o sea, tanto es la parte cognitiva que mencionábamos ahorita, natural del hombre, cómo capta las cosas, y también la parte cultural o educacional se le puede llamar. A lo mejor esa es la razón por la que hay mucha gente ahí adentro. Sí, es que a veces se cae en el tema pues de hacerlo por defensa propia. Por ejemplo, todos nos llegó a pasar alguna ocasión que pues había alguien que te molesta o te dice cosas y llega un punto en que ya sea tu hermano mayor o alguien o le haces algo o yo te lo hago a ti. Entonces, de una u otra forma, tienes que sacar esa parte como que, pues para hacerte valer, ¿no? Como que a mí no me vuelves a molestar. Entonces, ¿por qué? Este, pues para que la otra persona ya le pare, ¿no? Ya no sea violento. Pero es como que yo siento que hay dos cosas que se deben de trabajar, ¿no? Tanto de la parte de las personas que no les hacen caso, a lo mejor sus papás, y pues ni saben si son peleoneros, si son que les gusta echar golpes, etcétera, tanto como en la parte de los niños que son más inocentes. Entonces, ese patrón va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un punto en el que el violento se hace más violento y el serio se hace pues broncudo porque pues ya no aguantó y a lo mejor cometió algo y está en esos lugares. Entonces, yo lo veo por ese lado, por la cual hay tantos hombres en esos lugares. Entonces, una realidad que hay una gran mayoría de hombres y una gran minoría de mujeres, pero el hecho es, ya están ahí,
y estando ahí, muchas veces cuando salen de la cárcel, a veces terminan más bravos Sí, de que hecho. cuando Ajá. entraron. Y eso es debido al ambiente que entre ellos mismos se generan como reos o como internos. Pero también ese ambiente lo permiten las autoridades, porque igual las mismas autoridades pueden poner cierta disciplina o cierta libertad y limitaciones para evitar que sea un ambiente tan hostil, que cualquiera que entra a la cárcel le da miedo no por el hecho de estar encarcelado, sino por no sé con quién me va a tocar en la celda, ni Sí, no sé de cómo, hecho con sí. quién voy a convivir en el comedor, o sea, yo creo que por ahí va que terminan más violentos muchas veces que antes. Sí, es que como bien lo mencionas, hay, o sea, son dos disciplinas muy diferentes a aplicar. Por ejemplo, a lo mejor ahí aplican la disciplina de una manera humillante, pero si nosotros hacemos a un lado o vemos en la otra cara de la moneda, por ejemplo, el ejército, la marina, todos ese tipo de fuerzas especiales, vemos que hay una disciplina, pero que trae una premiación, un logro, un objetivo, un beneficio. Entonces eso te motiva bueno, me levanto temprano, hago esto, me disciplino, tengo horario, soy bien estricto, etcétera. O sea, todas esas cuestiones que le pasan a las personas, de una u otra forma saben que va a venir en un efecto positivo. En cambio, en una cárcel, pues no es de lo positivo, siempre es como que con el afán de hacerte sentir menos y de la otra persona sentir un poder para ejercerlo de una manera de humillar a la otra persona. Pero tú lo dices mezclando las autoridades con los reos o entre los mismos reos. Pues entre los mismos reos. Ya. Es que ahí es donde te digo que debería de entrar la autoridad. Y si dices tú, hay dos tipos de disciplinas, por así decirlo, entonces debería haber una especie de premiación dentro de los límites. Tampoco puede vivir alguien ahí mejor que alguien que está aquí libre, vamos. Entonces, por decir, implementar, es que desde las cosas que ven inofensivas es donde empiezan las ofensas. Cuando empiezan a insultar entre los mismos se empiezan a insultar, ahí desde ahí ya debería de intervenir, creo yo. Pero las mismas autoridades, pues déjalo. Y también lo ven por ese lado, bien que estaba golpeando a su mujer, pues deja que lo golpeen aquí para que se le quite. Y entre ellos mismos están dejando ciertas libertades, ciertas ofensas, violencia, y es donde se va haciendo esos grupos de que pues yo quiero humillar o yo quiero ser de los fuertes, no de los que terminan siempre humillados. Yo creo que ese tipo de disciplina debería de intervenir o sea, la autoridad que está ahí mismo trabajando. Pero una cosa es todo ese tipo de injusticias que puede haber en el ambiente entre reos y también está otra cosa que es la corrupción en las autoridades, que también eso hace que haya más hostilidad en la cárcel. ¿Qué pudieras decir acerca de ello? Pues, por ejemplo, es latente. Nosotros hemos notado en medios, porque en la tele a veces hasta ni quieren mencionarlo, pero en medios, no redes sociales, algunas habitaciones de algunas personas importantes negativamente como sociedad, tanto capos, ah, ya sea una persona famosa, etcétera, Políticos, políticos, artistas. artistas, y tienen pues mejores, o sea, tienen algún beneficio, es decir, tienen algunos privilegios en cuanto a zonas de dormir, a zonas de descanso, el tipo de que hay, pues tienen un baño privado, un baño personal, pueden tener cualquier tipo de compañía sin ninguna restricción, entonces, pues desde ahí notas que hay algo, o sea, porque podrías decir, no, pues ¿cómo puede ser posible que si están muchas personas vigilando, si hay cámaras grabando, si hay personas todavía vigilando esas cámaras, y luego en la entrada personas que están revisando quiénes entran y hasta graban en la entrada quién entra y quién sale, y pues cómo puede ser posible que puedan hacer ese tipo de instalaciones, ese tipo de entrega de, porque pues si vemos a lo mejor un colchón,
pues no es de que Algo bien evidente, pues sí, ¿no? no lo puedes andar escondiendo, o sea, Sí, entonces, desde ahí notas que hay algo, o sea, que hay una corrupción, hay un privilegio, hay conflicto de interés entre las mismas personas, entonces yo creo que eso también afecta, entonces, la misma persona que aparentemente pueda entrar por algún delito menor o que injustamente entró a esos lugares, puede pensar, oye, si hago algo bueno, no es premiado, sino que sigo siendo más abajo. ujú. ¿Qué puedo hacer para destacar y poder tener esos privilegios o estar o ser la mano derecha de esa persona que tiene esos privilegios? Entonces, para poder escalar, tienes que hacer cuestión o tienes que hacer actividades. De meterte al juego sucio. Así Sí. es. Sí, pues es que está, digo, hay cosas muy evidentes que no puedes ocultar, que es evidencia de que las mismas autoridades saben lo que hay dentro. Ellos mismos lo ingresan también. Entonces yo creo que ese tipo de privilegios igual estaría bien implementarlos, pero como recompensa a aquellos que, mira, en esta semana no ofendió a nadie, por lo menos que las autoridades no se hayan dado cuenta, porque también hay, a veces es imposible, ¿verdad? Tuvo muy buena conducta, sí se levantó, sí hizo esto, y además, por decir, hay tareas adicionales voluntarias, nadie te va a obligar a hacerlas, pero si las haces, pues a lo mejor calificas para que te demos un colchón una semana. O sea, ese tipo de cositas, porque la vez pasada estaba viendo del Chapo Guzmán, que tenía una cámara de cuando se salió por el túnel, ¿te acuerdas? Oh, sí. Bueno, esa cámara se ve donde tiene una televisión, lo echan muy tranquilo y viendo la televisión, enterándose de todo lo que pasa en el mundo. Y, o sea, ese tipo de cosas no debería de pasar, o sea, no debería haber influencia de poder o de fama, reconocimiento, sino que si se llega a meter ese tipo de accesorios, debería ser para recompensar. Y yo creo que de esa manera se empiezan a dejan de ser inadaptados en la sociedad. Ahí no es la sociedad real, pero en cierto punto, a cierto nivel, es un mínimo ecosistema, es una mini sociedad, donde si aquí ni siquiera puede funcionar bien, mucho menos van a funcionar bien allá afuera. Así que se debería de implementar ese tipo de premios para que puedan adaptarse a la sociedad y afuera también puedan hacerlo. Sí, yo considero que es importante lo que mencionas. Por ejemplo, yo lo vería que fuera por etapas. Ujú. Por ejemplo, a lo mejor un buen comportamiento durante, pues igual eres recién ingresado, pues todavía no vas a aprender. Entonces, a lo mejor, bueno, pues no has cometido ninguna falta, has cumplido, pues tienes un crecimiento o se nota algo diferente, ¿no? O sea, no te estás metiendo en problemas. Bueno, pues a lo mejor en lugar de como entrada, un ejemplo, dan 15 minutos de la visita con tu familia. Bueno, te vamos a permitir un tiempo un poco Extra, sí. más, un tiempo extra. Entonces, si ve que funciona y lo ven y lo siguen viendo o siguen viendo a esa persona, entonces, bueno, la segunda etapa es, pues que pueda darle una de sus comidas favoritas y que la pueda degustar pues, en presencia de las autoridades, pero en ese momento, ¿no? Entonces, que vaya haciendo por etapas de tal manera de que, por ejemplo, llegue a pensar la persona, oye, pues sí es gratificante, puedo ver a la persona que aprecio, este, puedo consumir algún alimento que me gusta, a comparación de que todos los días estoy comiendo mal. Entonces, ese tipo de premiaciones, ese tipo de motivaciones puede generar un efecto positivo en las personas y que a lo mejor cuando uno llega a pensar, porque pues por naturaleza se puede ser escéptico y decir, nah, no creo que vaya a pasar, o nah, ni creo que puro rollo, no, o sea, que te van a cumplir. Entonces, que alguien se atreva a hacer esas actividades para que les pase, que les den esas motivaciones, ven que realmente se cumplió y se va haciendo un efecto dominó con las demás personas. Claro, sí. De hecho, bueno, y para eso se necesitaría mucho más personal dentro de las cárceles. De hecho, en la fuerza civil se supone que debería haber, por decir un ejemplo, debería de haber 10.000 elementos en campo.
este, sí, 10.000 elementos por campo, pero actualmente hay 6.000 elementos contando los que están en campo y los que están en inteligencia, de 6.000 a 8.000 personas. O sea, hay mucha deficiencia de personal. Y supongo que también en las cárceles hay deficiencia de personal. Se necesitaría más personal para poder implementar ese tipo de ¿cómo se dice?, de programas. Sí, yo también creo que es un tema tanto de personal como de cultura. ¿Por Claro. qué? Porque si vemos, no quiero sonar mal, pero muchas personas llegan a pensar, ah, no sé, no haces, saliste de la cárcel, o esto, o no terminaste la secundaria, la primaria, esto, y pues ven de opción, dicen, no, pues algo que esto, pum, me voy a la policía. Y a lo mejor son personas que no tienen un buen comportamiento, les das tantito poder y no, hombre, o sea, les hace daño. En cambio, hay personas, también está el otro lado, la otra cara de la moneda, que no podemos tampoco dejar fuera. Que hay personas que se prepararon, sea por las circunstancias, no terminaron algún grado escolar, pero por falta de recursos, por falta de tiempo, etcétera, y y son ejemplares moralmente y les dan un puesto y lo saben utilizar. Entonces, esas personas buscar cada vez más esos perfiles para que ayuden a la sociedad. Y a los que, vamos a decirlo, no cumplen ese perfil, ayudarlos, pero contratar más de esos para que los que son minoría y que no tengan ese comportamiento, pues se hagan igual que la mayoría, porque contratas puro personas que a lo mejor traen cierto antecedente, les hace daño el poder, no lo utilizan bien y por más que tú tengas programas sociales, que por más que tú destines recursos, por más que tú hagas los mejores esfuerzos, le des seguimiento y revises, pues no tienes el recurso humano adecuado. Pues sí, pero es que bueno, también al meter más personal, imagínate, debe haber, volviendo a la fuerza civil, debe haber 10.000 personas en campo sin contar los que están en inteligencia. En lugar de que hubiese 10.000, que hubiese 20.000. Bueno, claro que para eso necesitan más recursos, pero que de esos 20.000, 10.000 estén en campo un mes y los otros 10.000 internados en disciplina, enseñándoles tanto físicamente como cultura, como moral, todo lo que tú quieras. Pasa el mes, estos 10.000 se van a campo, los otros 10.000 entran otra vez a estar internados y yo creo que eso les va cambiando la mente, van siendo más disciplinados, tienen más integridad, porque constantemente los estás entrenando y están preparados, como te digo, tanto físicamente como mentalmente. Y cualquiera que venga para meter corrupción dentro de ellos, pues no va a ser tan fácil. Pero bueno, eso ya es ir soñando, ¿verdad? Yo creo que eso sería lo ideal. Y volviendo otra vez a las cárceles, pues yo creo que todo parte desde las autoridades. O sea, la corrupción, injusticia, hostilidad que hay dentro es de las autoridades, tanto directa como indirectamente. Entonces, pues está complicado. Pero bueno, una cosa son las cárceles y otra cosa son los anexos. Este, Me has comentado que tú has ido a algunos anexos, ¿no? Sí, fíjate, yo lo poco que sé, ¿Cuántas veces has caído? no, ¿qué pasó? No, ninguna vez, gracias a Dios. No, no. Yo las veces que, bueno, lo poco que sé, perdón, es que son lugares que que ayudan a las personas que tienen adicción a restaurarse, vamos a llamarlo, vamos a poner esa palabra, pero motivados por algún familiar Ya. o obligados, ¿verdad?, por un familiar. Entonces, y esas instituciones pues son auspiciadas por personas que pues a lo mejor ya sea donadores, personas con buen ingreso económico, que hacen donaciones a estas instituciones, se mantienen, pero yo lo que he notado es que regularmente el líder o vamos a llamarlo así, el dueño del lugar, es una persona que estuvo en esa circunstancia, salió, gracias a Dios, y ahora busca ayudar a más personas. Entonces,
En mi experiencia he visto que hay dos tipos de anexos, o sea, unos que ayudan de una manera más paciente, de una manera a base de premiación por buen comportamiento. Obviamente, si haces algún comportamiento mal, pues hacen algunas actividades de corrección o disciplinarias. Y están los otros que desde que llegas, pues ni te dan de comer, ni agua, ni esto, ni lo otro, y es como que a base de pura violencia o a veces hasta violencia física, los van corrigiendo. O sea, entonces, pero yo lo que he notado es que ah, en los que se portan de una mejor manera, pues regularmente salen un poco menos reinciden, pues. A comparación de los otros que salen bien enojados con el familiar, ¿verdad? Por haberlos metido a esos lugares. Entonces, creo que sí son instituciones que se pueden estar apoyando con el gobierno, pero de una manera correcta para evitar que las cárceles pues estén saturando, porque también si lo ves, uh, todos esos lugares pueden ser como posibles candidatos a las cárceles, todos los que están en los anexos. No estoy diciendo que la mayoría, pero Yo creo que todos, ¿no? Porque si están ahí es porque están consumiendo cosas ilegales. Bueno, no, a veces son también alcohol, no nada, cualquier tipo de adicción, ¿no? Pero pues yo creo que la mayoría, pues, mayormente caen por al consumir sustancias, drogas. no digo así. Pero, y ahí es muy distinto a las cárceles, es decir, no están en una celda, tienen, en un solo cuarto duermen muchos, como, Ok. Bueno, los que nosotros hemos ido, pues eso sí, la entrada principal parece como una celda, o sea, okay. como que cuando entras, y luego ya después hay dormitorios, pero sí son camas, pues, como individuales, más chiquitas que individuales, entonces, son literas que pues las personas empiezan pues ahí que reposan, entonces Pero si tienen colchón o son pura tabla. son colchonetas. Ah, puro algodón, puro esponja, perdón. Sí, colchonetas. Entonces tienen su cobija, esto y lo otro. A los que yo he ido, porque yo sé que hay otros que tienen pues, unas condiciones muy Deplorables. deplorables. Entonces, ahí en la entrada, pues también de los dormitorios, pues tienen una celda, o sea, como para que no falta uno que cuando vaya entrando, pues no le guste o de repente se ponga medio violento, ¿verdad? Y pues se quiera escapar, entonces por eso tienen esa seguridad. Y Pero o yo, sea, sí tienen más comodidades que en una cárcel, o sea, sí pueden, sí, sí claro. tienen televisión o qué tanto restringen Sí, al por exterior. ejemplo, una vez me tocó ir a una y esa ocasión iba a ver, fue un clásico, no ¿verdad? ¿Qué pasó? Sino otra ocasión y era un clásico, entonces pues vi a unos como con camisas de tigres, otros con camisas de rayado y viéndolo, ¿no? Ya, Entonces, se notaban como que se sentían bien, como si era una familia, una comunidad que pues se iba ayudando. Esa fue mi percepción en esa ocasión. En otro lugar que fui, vi cuando me presentan el menú, yo dije, caray, o sea, de repente, no sé, a un cierto frecuencia, pues venía carne. Y caray, cuando yo siempre he escuchado que arroz y que esto y que lo otro. Y esa ocasión también me tocó ver a una persona, pues que yo vi en el baño y dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Y estaba esposada. Entonces yo dije, oye, pues, ¿cuál es? Dice, no, es que es un chavo que no, o sea, es recién llegado, entonces anda muy bravo y que esto y que lo otro y que se quiere ir. Y simplemente no se le golpea, ¿verdad? Y se queda, o sea, porque si no va a afectar a otro. Y luego, entonces imagínate, se arma la bolita, ¿verdad? Que le pica la cresta al otro y el otro, pues, entonces y se arma. no, Entonces, pues, debe haber gente preparada cuidando ahí, ¿no? Porque, pues, o sea, de por sí son gente problemática, no sé con quién te vas a topar ahí. Con sí, puro pero problema. fíjate, cuando nosotros fuimos con el propósito de dar un mensaje. Entonces, cuando platicamos con ellos, notas que hay ah, como, como unas ganas de platicar con alguien, Ujú. que los escuchen.
O sea, tienen esas ganas de sentir como que les den palabras de ánimo, una esperanza. Pero, o sea, entiendo, pero eso yo me imagino que es con la gente que ya tiene un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, a lo que iba yo es, yo creo que debe haber gente que sepa tratar a personas violentas, Ah, ok. inadaptadas, porque principalmente yo creo que la primera semana es la más complicada para todo el que está Sí, ahí. de hecho, por ejemplo, yo lo que vi también era un pizarrón y ahí venía psicólogo tal, Oh, doctor ya. tal, nutriólogo tal, consejero tal. Entonces, realmente sí hay personas preparadas, no como que no se van, o sea, hay unos que sí, pues se van a base de, yo también fui así Ajá. y les dan su mismo ejemplo, testimonio, ¿no? Como ellos le llaman, pero también hay personas preparadas que los van evaluando, que van platicando, que tienen terapia psicológica, emocional, que tienen a lo mejor una dieta, porque, pues, bueno, digo, los conocedores de esos temas saben que lo emocional y las dietas pues van de la mano. Ah, bueno, De hecho, sí, ojo, lo que te iba a decir. y la dieta también, pues obviamente o con el fin de optimizar recursos y aunado a eso es pues que ayuden, no sé, en algo, o sea, el tipo de alimentos que Sí, consumen que porque les estaba pueda apoyar, viendo ¿no? un artículo que decía que dependiendo del tipo de carne que comas, frecuentemente puede llegar a afectar tu humor. Pero está impactante porque pues literalmente eres lo que comes. Entonces yo imagino que ese tipo de dietas, aunado con los psicólogos y nutriólogos, etcétera, pues llegar a una conclusión que algo que los pueda mantener tranquilos, no sé. Sí, 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 definitivamente. Entonces, eso, a los dos lugares que fui, pues me tocó eso. En el otro a lo mejor no se veía tanto como psicólogos, pero también va variando la zona, ¿no? O sea, tú ves una Claro, sí, zona como que, pues, se ve como que de buenos recursos, y pues tú dices, ah, pues como que aquí sí hay personas que los apoyen, ¿no? Y acá, pues sí, sí se veía una zona, pues el espacio más amplio, de hecho, pero como que no tantos recursos, es como que, pues si muy apenas tengo para darle de comer a la gente y la gente que viene, pues da un pago a medias y así uno, pues porque ya pasó, les echa la mano, entonces, ahora imagínate para contratar a un pero psicólogo yo me y, imagino que, o sea, a lo mejor debería haber una especie de sociedad donde psicólogos practicantes puedan ir a dar servicio ahí. Entonces, es ganar, ganar, apoyas tanto al que está estudiando, que quiere su título ya, y apoyas a la gente que a lo mejor no tiene la suficiente experiencia, pero de eso a que, a ver cómo les digo, a ver si los calmo, a ver si los hago entender, pues mil veces que vaya un psicólogo practicante o un nutriólogo practicante, el que sea. Y digo practicantes porque ellos están dispuestos a no recibir un pago por dar su servicio. Primero porque tienen muchas ganas y segunda porque quieren su título. sí, Entonces, pero que sean fuertemente emocionales, claro, claro, sí, no cualquiera, a lo mejor sí debe haber una especie de clasificación para poder saber quién entra y quién no. y o sea, es importante porque, como te comento, o sea, a veces podemos pensar y, y digo yo, las primeras veces que fui, sí tuve algún cierto tipo de prejuicio. Es decir, pues como yo voy a ser ahí, o sea, o no, capaz si está tremendo esos lugares, o se pone tensa la cosa. Pero ya cuando vas la primera ocasión, dos veces, notas que, pues igual, somos seres humanos, hay personas que cometieron actividades que a lo mejor nunca desearon, pero pues simplemente lo siguen haciendo, ¿verdad? O sea, pensando en que no le hacen daño a nadie. Y ya pues cuando acordaron, pues se quedaron sin novia, sin esposa, sus hijos no los quieren ver o en algunas ocasiones golpearon a su esposa, entonces, pero todo pensado desde ese punto, podemos decir, son personas que, como que pues no merecen una segunda oportunidad, pero si nosotros vemos que a lo mejor nosotros no tenemos esas actividades tan moralmente rechazadas, pero si mentimos, si esto, si lo otro, digo, muchas personas, entonces si lo ves desde el punto
del bien y el mal, pues prácticamente estamos haciendo, se hace el mal, pero aparentemente de menor nivel, pero no te A lo exime ser mejor mejor. es de menor trascendencia, pero no por eso eres peor o mejor. Así es, Está entonces, mal, está mal. así es, entonces, cuando tú vas y platicas con las personas, notas que son personas sencillas, son personas nobles, como que con ganas de echarle ganas, pero como que rodeadas de un ambiente de que de plano sienten que no pueden salir, o sea, que tú vas y casi creo quieren que vuelvas a ir porque pues platicaron muy bien y cosas así, porque pueden, o sea, ya salen y están en el mismo círculo, en la misma colonia, en el mismo barrio, las mismas amistades, el mismo entorno. Entonces, eh, vuelven a reincidir. Sí, pues caen en el mismo ambiente que estaban, que les estaba esperando. Oye, entonces cuando tú has ido es porque vas a dar un mensaje de la palabra de Dios. Así es. Eh, que no sé si llegaste a ver o si conoces cuál es su itinerario del día, porque imagino que necesitan estar ocupados todo el día para que no empiecen a ponerse medio locos. Sí, fíjate, hubo una actividad que me llamó mucho la atención. No recuerdo el nombre, pero se trata, bueno, creo que le llaman retiro. Bueno, ellos le llaman espiritual, ¿verdad? O sea, pero se van a un lugar, a una zona. Dentro del mismo No, complejo. quién sabe, como que lo llevan Lo sacan del internado, de la Sí, así casa. es. Van a ese lugar, entonces se ponen frente a frente, uno al otro. Entonces, una persona le dice todo lo que ha hecho, todo, o sea, todo al otro. Y el otro, pues como que nada más lo escucha, o sea, y luego después se intercambian los papeles. Se intercambian los papeles y ya, por ejemplo, ahora la otra persona que era receptora, ahora es la que le platica todo. Entonces, de una u otra forma es como que, bueno, ellos le llaman como que sacar o liberar todo lo que traes, Toda o la sea, catarsis. sí, o sea, todo lo que nunca has dicho, nunca has sacado. Y no sé si a lo mejor le pongan algo en los ojos, ¿verdad? Para que a lo mejor no me Que andes no sepas quemando, qué vamos, fue. cosas así. Este, pero pues los chavos cuando yo platiqué, dijo que era, o sea, que era bonito, que era padre, pero algo que yo noté era que causaba un efecto momentáneo. Lo más emocional. Así es, meramente emocional. Entonces, cuando nosotros fuimos poníamos un mensaje, pues finalmente ellos como que decían, ay, pues como que yo siento que a mí me han pasado esas cuestiones, o como que a mí, o sea, como que es algo más enfocado a la persona. Ujú. Y y son palabras que finalmente le ayudan Sí. a que vaya mejorando su estilo de vida, a que vean que realmente hay alguien que pues a lo mejor ellos no saben o ignoran o piensan que es otra persona, pero que hay alguien que los ama, o sea, de una Sí, u es otra manera. que yo creo que debe ser una suma de las dos cosas, porque esa parte donde dices que se juntan y se empiezan a confesar todo, pues en cierto sentido es liberador, está sacando todo lo que traes dentro, pero luego te llenan de puras cosas negativas de la otra persona, de lo malo que hizo la otra persona. Entonces está bien liberarte y que el otro se libere contigo, pero además también escuchar el mensaje para que no nada más sea pura basura de que yo hice esto malo, esto malo, esto malo, y ahora tú cuéntame, bueno, él hizo esto malo, esto malo, esto, y Y al dices, final de cuentas puro mugrero. y luego dices, no, hombre, este está peor, güey, Sí, yo pensé que estaba mal. entonces creo que es una suma de las dos cosas. Así está bien liberarse, sacar todo lo que traes y además recibir un mensaje como el que iban a dar ustedes. Sí, porque fíjate que platicas y se interesan, disfrutan, sienten tranquilidad, sienten paz. Lógicamente hay proporciones, 50%, el 40%, pues, como que te escucho porque tengo que estar aquí, ¿verdad? O Ajá. sea, Sí. o sea, porque pues, me dijeron. Es que también no sabes qué les dicen cuando van. O sea, por decir, hay orfanatos, hablando de puros niños, donde todo lo que las personas lleven, nosotros llegamos a ir a un grupo de jóvenes de la iglesia, todos los regalos que demos, ellos están obligados a decir gracias. Pero tú vas,
pero obligados, no es de que les enseñen así, no, están obligados y no les va mal y están checando que digan gracias. Eso no es lo malo, digo, hasta cierto punto, pues poco a poco se van adaptando. Pero tú vas y dices, mira que amada, que agradecida a la persona. Bueno, se lo quedan el juguete y ustedes se van, nos vamos el grupo que llegaba, ahora sí todos los juguetes van aquí a la mesa. Y no, ese juguete que tú le diste a la niña tal, no es de ella. Entonces, mientras tú llegas, el ambiente sí se ve bonito y no sabes tú qué les dicen a los que están en el anexo. Bueno, cuando vengan a traer el mensaje de la palabra de Dios, tú recíbelo, tú diles esto y el otro, pero porque si no, a lo mejor tienen un castigo, ¿quién sabe? Sí, también, pero fíjate que yo lo que vi, bueno, digo, porque en uno platiqué con el dueño. Ajá. Bueno, digo, porque se dio la oportunidad, estábamos platicando. Y decía, como que no, todo lo que sea, que les ayude es bienvenido. O sea, él notaba como un receptivo, no notaba como el que dijera, no, hombre, no le hagas caso, Se veía interesado por las sí, personas así es, también. o sea, se veía interesado porque él estuvo en la misma Sí, situación que no, y el aparte, chavo, pues ¿verdad? nadie le paga por estar haciendo eso, o sea, seguramente debe ser genuino lo que la persona hace. Entonces, cuando nosotros íbamos, como te comento, hay personas que sí realmente pues dicen, pues yo estoy aquí y la verdad, lo que me digas de que alguien existe, que alguien murió por mí, que todo lo que tú me digas de un ser maravilloso y supremo, pues no me interesa. Pero hay otras personas que como que que armonizan con el mensaje. O sea, que les gusta o que les parece interesante, escuchan o reciben y pues lo guardan porque ya saliendo, pues algunos, pues podemos platicar o no, pues nos gustaría que volvieran a venir y cosas así. Entonces, y la ventaja es que está abierta la oportunidad y que son terrenos que a veces no están explorados. O sea, tú puedes ir a lo mejor puedes platicar con un familiar, con un amigo, con un vecino, pero nunca te pones a pensar, bueno, ¿y qué de las personas que están en los anexos? ¿Qué de las personas que están en las cárceles? Porque hay muchas personas que son inocentes, que a lo mejor podemos decir, pues es que él está ahí pues, porque él quiso. Bueno, sí, pero de una u otra forma las circunstancias, su entorno lo orilló a esas cuestiones y nosotros estamos más que criticar es ayudar a toda costa, ¿no? Ok, bueno, y antes de pasar a esa parte que ya estamos casi llegando ahí, la pregunta era, o sea, bueno, porque iban a ese tipo de retiros, pero pues no van todos los días, me imagino que cada No, semana o cada así, mes cada mes. aproximadamente. Bueno, ¿no sabes qué itinerario tienen a diario? ¿Cuáles son sus hábitos diarios? Pues yo notaba que en el día, bueno, dijo que el desayuno, comida y cena, Es de cajón, ¿eh? sí, pero dentro de eso era, por ejemplo, en la mañana una actividad de ejercicio, como a las 11 una plática con los psicólogos. Bueno, cita personal con el psicólogo y luego plática del psicólogo. Pero a ver, ¿cita personal con el psicólogo? O sea, ¿hacían fila hasta que todos pasaran con él o son varios psicólogos? Bueno, había varios, pero yo lo que tengo entendido es, a lo mejor hacen no sé, de 12 a 2 pues nada más hay espacio para 10 personas, un ejemplo. Ah, las que estén. Así es, Ok. entonces 10 personas, el martes 10 personas, el miércoles, pero ese espacio, a lo mejor unos están con el psicólogo y los otros pues están en actividad libre, pero sí, tampoco no lo tienen así como que allá acostados y no, o igual limpiando, haciendo aseos, otros días hay plantillas que unos tienden las camas y luego los otros están barriendo y los otros barren y luego los otros trapean, así, o sea, hacen actividades de aseo también reciben, yo notaba que eran muchas pláticas, por ejemplo, pláticas de motivación, pláticas de fortalecimiento o cosas así, pero como que si había diferentes expositores que daban y los sábados había una parte que era como libre, entonces nosotros era cuando entrábamos, ¿verdad? Ya. ¿Y tienen un patio grande para esparcirse o están adentro siempre? Es que uno de los lugares que vimos tal cual, es como una casa. Ah, es Entonces, desesperante, ¿no? O sea, todo eh, el día estar con las mismas gentes.
puede salir bien, o sea, Sí, entonces estaba en segunda planta y apenas está construyendo la tercera planta, pero una terracita, o sea, si no sea si gran te cosa. fijas, no era, pero sí yo, bueno, ahí sí yo siento que está muy chiquito, porque cuando nosotros íbamos, también habían las sillas muy juntas y cosas así, este, de esa manera en ese lugar. En el otro, sí era más como un terreno, o sea, que habían algunos cuartos, que había como una terraza y pues hasta estaban esparcidos, cada quien como quisiera se acomodaba, en cambio los otros Es eran que sí, una sillita, sí es ¿verdad? importante, ¿no? Porque para los que no estamos en vicio, digo el otro, yo creo que es desesperante no poder salir ni al tantito a agarrar el aire libre. Fíjate, también sí me dijo uno o sea, bueno, el otro que era como una casa, o sea, como que los chavos a veces sí salen, Ujú. o sea, a los mejores comportados, como que se van, o sea, salen y ahí están en el porche y a lo mejor, pues no sé, barran la calle, este, cortan el zacatito, cosas así, y se les da espacio, o igual ayudan al que va por las cosas no sé, a una tienda departamental a comprar los Ah, artículos. ya, ya. Entonces, de una u otra forma, esos los van premiando, los que mejor se portan, los que van mostrando, ah, sí, algunas cosas. ¿Quién quiere la tienda? Sí, Como ándale, o Nancy sea, ahí Mesa. casi creo, o nosotros no queremos ir a la tienda y ellos se pelean porque ir a Sí. la tienda, ¿no? O sea, Oye, bueno, es que sí está complicado conocer el ambiente de ahí, es todo un mundo muy distinto. Ahora, ¿tú cómo crees que pudiéramos ayudar como sociedad tanto a la gente que va es que son dos cosas, las cárceles y los anexos, tanto los que van saliendo de la cárcel como los que van saliendo del anexo, porque lo que hicieron ya lo hicieron, no podemos regresar el tiempo, ya están dentro, una vez que salen como sociedad, ¿cómo podemos apoyarlos? como sociedad yo considero que ah, evaluar, por ejemplo, si es un familiar, ¿no? Pues igual depende a lo mejor la situación que realizó esa persona, suponiendo que no es tan cercano, pero por eso mismo que no es tan cercano a mí, que se lo hizo, no sé, a una persona, a un tío, un ejemplo, pero no es tan cercano, pero yo sé que yo puedo ayudar porque no está tan cercano o sea, aparentemente que no me afectó tanto, pues puedo ayudar, o sea, ayudar de una u otra forma, el dar a lo mejor algún cobijo, el dar algunas palabras de ánimo, algunas palabras de aliento, en apoyarles, porque yo he visto que hay algunos negocios pequeños que, que pueden aceptar personas, no sé, dependiendo en la situación en la que esté, pues no tengo un negocio, pues ayudo, ¿no? Con unas palabras de aliento. Tengo una oportunidad para generar un empleo, apoyo, o sea, de una u otra forma, para que esa persona vuelva a enrolarse a la vida, porque yo creo que después de un largo tiempo, o a veces alguien que comete alguna cuestión complicada o difícil, pues no lo hizo porque quería, sino a lo mejor fue orillado porque le pasó, etcétera. Y estando en el caso de los anexos, yo considero que principalmente es si nosotros, algún primo, un amigo, un sobrino, un tío, no sé, se encuentran esos temas que apenas está iniciando la drogadicción, simplemente es platicar de una manera ah, no fastidiosa o persuasiva y simplemente extender siempre la mano y decir, bueno, si ocupas algo, aquí estoy. Porque de todo lo que tú le digas, no se le va a quedar nada. O sea, prácticamente se le va a quedar, tengo un chorro de problemas, déjame le hablo a él, no lo voy a hablar a estos, ya que están igual que yo. Entonces, es eso, o sea, extender la mano con las personas para apoyarlos, para que no lleguen a la otro, como vamos a decirlo, al otro, una cárcel, ¿no? En este caso. Pues es que imagínate, como tú dices, a veces las circunstancias, las situaciones los llevan a caer en ciertos vicios y al final caen ya sea en la cárcel o en un anexo, pero ahí la sociedad les falló. O sea, no es excusarlos, pero de cierta manera la sociedad les falló. O sea, se dieron cuenta que la única forma de progresar en ese barrio o en ese ambiente era haciendo cosas ilícitas.
o la única forma de sentirse liberado de todos esos problemas que tenían en su familia disfuncional, que mataron al tío, que robaron la casa de no sé quién. La única es metiéndose unas cuantas drogas y se siente relajado y comienza a hacerse un vicio, pero eso es porque la sociedad también le falló. Sí, Entonces, si nosotros cuando terminan o salen de esos lugares y caen otra vez al mismo entorno, la sociedad de nuevo les va a fallar. Y va a ser más complicado que cuando entren a un anexo, a una cárcel, ellos puedan reintegrarse después a la sociedad. Entonces, nosotros debemos de tener la responsabilidad de no fallarles como sociedad. O sea, siempre tender la mano, como dices tú. sí, porque por ejemplo, todos conocimos en la secundaria el típico chavillo que pues, se drogaba, ¿no? Y que apenas andaba iniciando y a veces eso es lo que uno hacía, dice, ah, no, está aquí, o sea, o Es que cosas quién así. sabe, porque bueno, cuando yo estuve en la secundaria, no voy a decir el nombre, quién sabe si nos llegue a ver, este, se drogaba bastante, bastante. Y era algo cool, era algo chido. O sea, la gente le va, ay, a este sí le entra. Y, o sea, ni siquiera lo veíamos como algo malo, ni lo rechazábamos. Entonces, ahí están los dos extremos, ya estamos polarizando. Los que lo rechazan, "No, hombre, tú vete de aquí, nadie lo quiere, pues se siente rechazado, va a caer más. Y está el otro que lo alaban y, mira, este sí sabe y vamos a juntarnos con él, pues con más razón va a seguir en su vicio. Sí, es que yo creo que son etapas. Por ejemplo, normalmente si alguien en la secundaria hacía esa actividad era para nada más para fantochar, ¿no? O Sí, sea, sí, es como sí. para sentirse, ah, yo soy, o sea, pero estás en la línea, o sea, que si continúas en la preparatoria, ya en la preparatoria estás un poco más maduro, ya conoces un poquito más lo que está correcto y lo que está incorrecto moralmente hablando. Y de ahí es un parteaguas que te va a definir si vas a continuar con tus actividades o si vas a deteriorar tu personalidad o tu vida, ¿no? En este caso, porque yo conocí muchos en el barrio, y dices, tú a lo mejor me están viendo, pero y siguen en la misma danza, siguen en las mismas, y otros uh, continuaron, pero con otras cosas más intensas, ¿verdad? Entonces, unos se degradaron más, otros se mantuvieron en lo mismo y otros de plano, no. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es salirte de ese círculo, buscar algo diferente, buscar personas diferentes, porque si ya viste que haciendo esa misma actividad te lleva al mismo lugar, pues ¿por qué no intentar algo diferente? O Claro, sea, hay que intentar diferente. Y como decías tú ayer, y lo digo porque no lo dijiste dentro de la grabación, siempre hay que buscar juntarse con personas que consideres mejor que tú, o aquellos que son los que te van a ayudar a crecer, a seguir adelante, y en este caso, pues a salir de ese tipo de mala vida. Y bueno, yo pienso que los anexos deberían de buscar la parte del apoyo legal, porque no es que sean ilegales, lo platicábamos, pero tampoco, o sea, como que están en una laguna donde sí y no. Pero deberían de buscar el apoyo legal para que ahora sí pudiese haber practicantes de ciertas carreras que tienen que ver con el comportamiento de las personas, con la nutriología, etcétera, para que ellos puedan apoyar a esos lugares y no sea solamente una buena intención de aquel padrino que quiera hacer un lugar de personas que puedan salir de los vicios, sino que tenga esa buena intención y además exista gente preparada y que pueda apoyarlos psicológicamente y físicamente, etcétera. Eso es en cuanto a los anexos. En cuanto a las cárceles, a mí se me haría una gran idea meterlos, que sea una especie de programa o una especie de universidad dentro de la cárcel. Por ejemplo, aquí para poder estudiar la preparatoria, a fuerza tuviste que entrar a primaria y secundaria. A fuerza, si no, no puedes entrar a la preparatoria. Bueno, si tú quieres entrar a la sociedad otra vez, porque tú estás en la cárcel por inadaptado, por lo que tú quieras, si tú quieres entrar a la sociedad otra vez, necesitas cursar esta universidad o este programa universitario y que salgan con su certificado donde ellos son social, emocionalmente se controlan, estables. estables, emocionalmente estables, y agregarle un plus
que sea una especie de disciplina militar con incentivos, con esto, con el otro, y que terminando también se extienda a hacer que su sentencia, después de terminar su sentencia en la cárcel, que estén 1 o 2 años sirviendo a la milicia o a la marina, no necesariamente en las tropas armadas, No, pero no, me no, imagino que, imagínate. pero sí en cocina, sí en limpieza, sí en muchas cosas. Entonces, si ellos mismos se van forjando dentro de la cárcel, no están perdiendo el tiempo, no están siendo mantenidos por nuestros impuestos porque están estudiando, están lográndose, llegan a la etapa donde están, te digo, en una institución militar o de la Marina, y logran cumplir todo eso, y ahora sí cualquier persona que, además va a salir mucho más preparado que muchos de nosotros, yo pienso Sí, que es que la clave es eso, o sea, optimizar el tiempo, porque recuerdo que una vez platicaba con mi papá y decía, a veces nosotros, cuando nosotros descansamos, otra raza anda viendo que ingeniándosela para ver qué hacer, ¿verdad? sí, sí, Entonces, sí. si esa necesidad por hacer cosas o esa indisciplina mal aplicada, buscar las opciones para que se pueda aplicar de una manera correcta, de una manera que ayude, de una manera positiva, que beneficie, que otorgue algo que aporta a la sociedad. Ujú. Entonces, es importante lo que mencionas porque si saldrían un ejemplo con un título distintivo, algo, ¿no? Porque pues sí te dan lo de antecedentes no penales, lo de antecedentes penales y todo eso, pero algo es, por ejemplo, está bien, yo tengo no tengo la carta de no antecedentes penales, porque yo sí estuve, Ajá. pero también tengo mi constancia de que tuve un buen comportamiento durante mi estancia en ese lugar y que soy emocionalmente estable, o sea que ya estoy un poco más acomodado. Y de esa manera los que buscan personas, así como tienen en sus plantillas gente con capacidades diferentes, pues también puedan tener personas que estuvieron alguna ocasión, que tengan algún antecedente penal, pero que ya tengan ese certificado, ese distintivo, y de esa manera van a volver a reintegrarse a la sociedad, porque a Ujú. veces se supone que la cárcel es para que se corrijan, pero no solamente es cumplir un tiempo, No solamente es un castigo, debe ah, ser para corregir. o sea que, por ejemplo, así como cuando estábamos chiquillos y te decían, ah, no hagas esto, primero ya te lo dijeron 2 veces, y luego, pum, ahí va el manazo, y luego no entendiste, y luego que el chanclazo, y así, entonces, primero tu mamá, y luego ahora que tu papá, entonces, pero de una u otra forma es una disciplina, porque a veces ahorita se dice, no, es que los golpes y que esto, no, o sea, una disciplina que ayude, que aporte, que corrija, no una disciplina que humille, que haga minimizar a la otra persona, sino una disciplina que ayude porque lo haces porque te interesa esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que creo es que sí se debe de integrar una parte entre lo laboral con también con instituciones del penal para que de esa manera formen una mancuerna y vayan integrando poco a poco las personas a la sociedad. En el caso de los anexos es buscar un apoyo legal, pero de cierta manera para tener un control. O Ujú. sea, básicamente como bien lo mencionas, o sea, para que ayuden, porque también para que te dan unos psicólogos especialistas en comportamiento humano, personas que las ayuden en cuanto a nutrición, buenos consejeros, buenos apoyadores, para que esas mismas personas desde antes aprendan, porque al gobierno le puede interesar, porque como te digo, se puede decir que es como un caldo de cultivo, ¿verdad? Que lo después, si no, desde antes no lo atacas, todos esos que están en los anexos los vas a tener allá. Sí, Entonces, qué mejor que el gobierno de una vez, bueno, vamos a trabajar en apoyo social, vamos a trabajar exacto. en encauzar las malas prácticas que tienen esas gentes en buenas cosas, ¿verdad? Que puedan hacer en la sociedad, tanto pintar barras, a lo mejor, como bien dices, actividades voluntarias y de una u otra manera encauzar
toda esa energía, pero para andar ahí nomás ideando en cosas productivas. Claro, así es. Y bueno, pues ya para despedirnos, algo que quiero decirle a la gente que quizá está en problemas de vicios o cosas ilegales, que si siguen con ese camino probablemente caen en la cárcel o en los anexos, ¿qué les dirías? Pues principalmente lo que podría decirle sería que busquen algún apoyo, que busquen un cambio, busquen una forma diferente de hacer las cosas. Y no solamente que las busquen, que ahí están y que les sigan echando ganas, ¿verdad? Sino que cuando ustedes se encuentren en esa circunstancia, pues nosotros podemos apoyarlo, ¿verdad? De una u otra forma, este, ya sea platicando, buscando nuevas amistades, pero sobre todo siempre teniendo esa confianza de que se puede cambiar, de generar una forma, un estilo de vida diferente al que han hecho y que hay personas que los aprecian, pero sobre todo que hay un ser que está por encima de todos nosotros y que ese ser los ama a todos. Ok, pues muchas gracias. Esta plática yo creo fue interesante, de mundos totalmente distintos al que conocemos, que nos deberían de ayudar a tener empatía con ese tipo de personas y no solamente juzgarlos o, o tener un prejuicio de ellos, sino tenderles la mano para poder ayudarles. Y si tú eres una de esas personas, bueno, te tendemos la mano en lo que podemos ayudarte. No somos expertos en la materia, pero sí tenemos la disposición. Y bueno, ya conoce Diego algunos lugares que podemos contactarte para mejorar. Y esto no es un mundo paralelo, es un mundo real. Saludos a Samuel. Bueno, está bien. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal para seguir viendo este tipo de contenido. Ustedes pueden sugerir a quien quieran para invitarlo. Lo más probablemente es que me diga que no, pero yo lo invito como quiera. Y bueno, aquí estamos listos y dispuestos. Suscríbanse a Inspiración, tanto en Facebook, en Spotify y en YouTube, para que estén al pendiente de todo el contenido. Él es Diego Lozada, yo soy Alex Álvarez y esto fue Inspiración.